Vamos a leer Santiago 1, del 1 al 12, por favor. Santiago capítulo 1, del 1 al 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, alternadamente, yo leo el 1 y ustedes el 2 y así hasta el 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia su obra completa, que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, llevada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El que es rico en su humillación, que él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo puede alguien en medio de las tribulaciones y en medio de la prueba gozarse? ¿Cómo es posible que alguien en medio de los problemas pueda tener alegría? ¿Cómo es posible que alguien en medio de la tribulación pueda no abatirse, no desconsolarse? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? ¿Por qué dice la Biblia aquí en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Y la palabra diversas aquí nos habla de variadas. ¿Por qué dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Se han puesto a pensar por qué dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo en diversas pruebas? La respuesta la tenemos en los siguientes versículos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿A qué prueba se refiere? Dice la palabra de Dios que debemos tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿A qué prueba se refiere? ¿Qué dice el versículo 3? Sabiendo que la prueba de ¿qué? La vuestra fe. Las pruebas que se refiere aquí son pruebas a nuestra fe. Pruebas a nuestra confianza en Dios. Pruebas que hacen un examen, una evaluación de nuestras convicciones, de nuestra confianza en Dios, de nuestras creencias. A esas pruebas se refieren. Dice, porque la prueba de vuestra fe, la prueba de tu fe, quiere decir entonces que van a venir, hermanos, en este año, en nuestra vida, situaciones que van a hacer un examen, van a poner a prueba nuestra confianza en Dios.
Van a poner a prueba nuestras convicciones. Van a venir a nuestra vida situaciones que van a poner a prueba lo que creemos, lo que sabemos de la Biblia. La confianza que hemos puesto en nuestro Dios, nuestras convicciones en la palabra de Dios. Hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida desagradables que ponen a prueba todo eso. Por ejemplo, un universitario en el salón de clases creyente se le va a poner a prueba su creencia en Dios, tarde o temprano. A nosotros trabajando secularmente en nuestro empleo, en nuestro negocio, será puesto a prueba, tarde o temprano, nuestra confianza en que Dios proveerá lo necesario para nosotros. Será puesto a prueba para nosotros, los padres, será puesto a prueba nuestra convicción de que dedicarle tiempo a nuestros hijos y educarlos en el Señor es lo que debemos de hacer. Y ese tipo de pruebas y esos exámenes, hermanos, a los que seremos sometidos por la vida, van a poner a prueba nuestras convicciones. Este frío de esta mañana está poniendo a prueba la fe de algunos. Y creo que pasamos la prueba, los estamos aquí. Aquí estamos. Es más importante venir y nomás hay que cubrirnos y ya. Pero muchas cosas en nuestra vida, hermanos, que en este año vamos a experimentar, pondrán a prueba si realmente le creemos a Dios, si realmente queremos andar en sus caminos, si realmente confiamos en sus instrucciones. A esa prueba se refiere. No se refiere a la prueba o al problema o al conflicto que esté pasando alguien porque se lo buscó. No se refiere al conflicto, al problema, al enredo en el que nos metimos por nuestras malas decisiones, porque estamos pecando contra Dios, porque estamos teniendo malas actitudes, porque hay vicios en nuestra vida que no nos hemos podido quitar de encima, porque hemos tomado decisiones incorrectas, porque estamos siendo egoístas o porque nuestro orgullo no está conduciendo nuestra vida, en fin. No se refiere a ese tipo de pruebas. Porque ante ese tipo de pruebas tenemos que hacer otra cosa. No gozarnos, sino hacer otra cosa. Que lo vamos a ver en la última parte de este estudio. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿A qué cosas fue sometido el año pasado usted? ¿A qué cosas fue sometida su fe? ¿A qué pruebas fue sometida? ¿Y cuántas de esas pruebas usted las pasó? ¿Y cuántas fracasó? Porque muchas veces nuestra fe que es puesta a prueba fracasa, porque no nos mantenemos firmes en confiar en Dios, en hacer lo que Él dice. Y cuando viene ese momento de prueba entre decidir obedecer a Dios o decidir hacer otra cosa, entre decidir confiar en Dios o decidir confiar en el hombre, terminamos muchas veces confiando en el hombre. Entre decidir confiar plenamente en el Señor o desesperarnos y enojarnos y enfadarnos y buscar chivos expiatorios, terminamos buscando los chivos, ¿quién nos la pague? Terminamos molestos, iracundos, haciendo las cosas mal. Porque siendo probados en nuestro matrimonio ante las situaciones que se presentan, a veces no pasamos la prueba y en vez de
hacer las cosas bien como Dios quiere, reaccionamos mal ante situaciones que vienen a nuestra vida y se presentan. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego nos da las razones por las que deberíamos gozarnos al venir las pruebas, porque este año van a venir. Y seremos sometidos en pruebas pequeñas o grandes. Nuestra confianza en Dios, nuestra creencia en el Señor será sometida a prueba. Primera razón, dice, versículo 3, todos juntos: sabiendo que la prueba de vuestra fe. Primera razón por las que ese tipo de pruebas deberíamos empezar a verlas con gozo cuando vengan. Porque la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. La paciencia aquí en la palabra griega paciencia significa resistencia. Es upomoné, y upomoné significa aguantar un peso, aguantar una carga, resistir una carga. Ariel, ¿me ayudas a ilustrar? Upomone. Aguantar una carga. Resistir el tiempo que sea necesario. No doblegarse. Esa carga es pesada y puede durar más tiempo del que pensábamos. Y a veces nos cansamos de llevarla y nos desespera. Tenemos que esforzarnos. No queremos caer. A veces parece que disminuye un poco la presión, pero después parece que se incrementa. A veces parece que las cosas se calmaron, pero de pronto vuelven a venir. Sí. Mi hermano está upomoné, está resistiendo. Pero no podremos resistir. No podremos resistir si no es con la ayuda de Dios. Pero ya había encontrado él una posición para aguantar. Y ya con la presión que yo le sometí, ya había aguantado más tiempo en esa posición que se puso. Y les aseguro que si yo me hubiera tardado más tiempo, ¿verdad? Él hubiera empezado a sentir dolor y todo esto, ¿verdad? Pero si él me aguanta y me resiste, lo que él está generando en sus músculos es más fortaleza. Está aguantando. Es lo que hacen los pesistas. Es lo que hacen los físico-culturistas. Utilizan el peso y la resistencia de un peso y se oponen a ella y levantan la pesa, levantan, hacen sus ejercicios, ¿verdad? Sus sentadillas con peso, porque ese peso obliga a sus músculos a que sus músculos, ¿qué hagan? Se fortalezcan. Obligan a sus músculos a crecer y el músculo tiene que crecer para poder resistir ese peso con mayor facilidad. Dice que la prueba de nuestra confianza en Dios, de nuestra fe, de nuestras convicciones, produce en nosotros paciencia, resistencia. Cuando los cristianos somos probados en nuestras convicciones, el propósito de esa prueba es que nosotros nos hagamos más fuertes en nuestra convicción. Pero
el proceso no es fácil. Hay dolor. Dice un eslogan de los físico-constructivistas: no pain, no gain. Si no duele, no hay ganancia. Si no duele, el músculo no crece. Y la prueba, hermanos, que sobrevienen a nuestra vida sin que la busquemos y que hacen un examen a nuestra fe, tienen el propósito primero de fortalecernos, de hacernos más fuertes en el Señor, de que resistamos. Pero ¿cómo vamos a resistir? Hay dos maneras: resistir de acuerdo a nuestro esfuerzo humano, resistir de acuerdo a nuestros recursos, o resistir tomados de la mano de Dios, quien es el que nos fortalece. Y cuando aguantamos la prueba, resistimos, no cedemos, vamos desarrollando en nuestra vida esa preciosa paciencia, esa resistencia que va haciendo de nosotros personas más firmes en sus convicciones, más fuertes espiritualmente. Mire lo que dice segunda a los Corintios. Cuatro, 16 en adelante. Todos juntos, por favor, 4:16 en adelante de segunda a los Corintios. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice el versículo 16, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y ciertamente las pruebas nos desgastan. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, fíjense cómo le llama Pablo a los sufrimientos de él, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, ¿qué? Peso de gloria. Aumentamos en peso espiritual, como los pesistas aumentan en resistencia y en peso también cuando su músculo sube, porque han aguantado y han resistido el peso, los pesos que se imponen. Primera razón, hermanos, por las que en este año deberíamos ver las pruebas como con gozo, porque cuando viene una prueba, un examen a mi fe en el Señor, a mi confianza en sus promesas, a mi obediencia al Señor, eso va a producir en mí paciencia, resistencia. Voy a aprender a ser un cristiano más aguantador, y no de aquellos que a la primera tribulación se desalientan. Y no de aquellos que a la primera, segunda o tercera prueba bajan las manos, desconfían de Dios, hasta se enojan con Dios, se desalientan, se desaniman, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de asistir a las reuniones. Vas a ser un cristiano más fuerte si resistes confiado en el Señor, esperando en Él, alimentándote de sus promesas, como el salmista lo dice. Vamos a Salmos. Salmo 37.
Todos juntos, por favor, del 1 al 8. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, que los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová. Y dice el versículo 39, por favor, 39 y 40, ¿qué dice? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Así que la paciencia, primer elemento, hermanos, que se forja en nosotros cuando viene la prueba de nuestra fe, la resistencia, pero una resistencia confiando en Dios. Un cuadro como este, otra vez. Ahora los papeles invertidos. Trato de ilustrar la dependencia de Dios, la paciencia, la resistencia en medio de la prueba. Pero esperando en Dios. Aquí están sus promesas. Aquí están sus instrucciones. Está la prueba, pero me fortalezco en el Señor y puedo aguantar, aunque a veces me tambaleo un poco. Porque es de humanos tambalearse, pero es confiando en el Señor, tomando sus promesas, aplicándolas a mi vida, dependiendo de Él en oración. Por eso estaba de rodillas. Así se lucha la prueba, así el cristiano lucha con la prueba, sometiéndose al Señor. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Segunda razón por la que deberíamos gozarnos. ¿Están ahí en Santiago? Mas tenga la paciencia su obra completa. Todos juntos el 4, por favor. ¿Qué dice? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Entonces, la prueba de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, produce esa paciencia, esa resistencia. Pero tiene que tener la paciencia su obra, ¿qué? O sea que debemos dejar resistir el tiempo que sea necesario. Aguantar el tiempo que sea necesario dependiendo de Dios. A veces uno le pide a Dios, Señor, ya quítame esto. Señor, ya que acabe. Pero si es una prueba nuestra fe y estamos resistiendo, síguete agarrando del Señor, sigue confiando en Él, sigue orando, sigue dependiendo de Él, sigue haciendo lo que Dios quiere, sigue confiando en sus promesas, que la paciencia tenga su obra completa.
Y eso da como resultado, versículo 4 a la mitad, para que seáis ¿qué? Quiere decir, hermanos, la segunda razón por las que debemos gozarnos en medio de las pruebas es que las pruebas traen madurez a nuestra vida. No solamente nos ayudan a volvernos resistentes, también las pruebas dice, si dejamos que pase el tiempo y aguantamos y dependemos del Señor haciendo lo que Él quiere que hagamos todo ese tiempo y resistimos, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Y la palabra perfecto en la Biblia, en este contexto y en muchos otros, no significa impecable, no significa alguien que es completamente santo. No, esta palabra perfecto, hay dos palabras perfecto en la Biblia, que en el griego que se traduce en perfecto. Una es teleios y el otro es artios. Y aquí teleios significa completo, como una manzana. Está perfecta. ¿Está qué? Completo. Y hasta aquí lo aclara. Seáis perfectos y cabales sin que ¿qué? Sin que os falte cosa alguna. La prueba de nuestra fe, resistir en medio de la prueba de nuestra fe, nos va haciendo a nosotros cristianos más completos. ¿No se usa este lenguaje en los deportes? Ese atleta es muy completo. ¿Por qué? Porque ya lo ves lanzando la jabalina, lo ves tirando el martillo, lo ves corriendo a los 200 metros, lo ves saltando y lo hace bien. Y entonces se dice que los decatlonistas son atletas completos, porque han aprendido distintas disciplinas y las desarrollan bien. ¿Qué parte de su vida, hermanos, usted todavía necesita desarrollar? ¿Sabe qué? Dios sabe eso. Por eso permite las pruebas. Dios sabe qué parte de nuestra vida necesitamos desarrollar, de nuestro carácter. Tal vez necesitamos ser mejores administradores del dinero. Tal vez necesitamos ser más amigables con las personas. Tal vez necesitamos ser más constantes, más disciplinados. Dios sabe qué áreas de nuestro carácter necesitamos. Y Dios permite las pruebas para que nosotros seamos más completos. Pero no es fácil, porque cuando viene la prueba a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios, si andamos débiles, nos sentimos desfallecer. Es precisamente ahí donde deberemos fortalecernos en el Señor y recordar, Señor, gracias, porque a través de esta prueba puedo ser más completo, cabal. Puedo convertirme en un mejor cristiano en esta área de mi vida. A veces Dios permite las enfermedades, por ejemplo. Yo lo he visto en mi vida. Dios en un tiempo de mi vida permitió una enfermedad que hasta la fecha traigo cargando conmigo para enseñarme, entre otras cosas, a ser más agradecido con mi familia. Mostrarme que el mundo no está para servirme. Yo estoy para servir y para agradecer lo que los demás hacen por mí, sea pequeño o sea grande. Era un área de mi vida en el pasado en la que no había crecido. Y Dios permitió una enfermedad para, entre otras cosas, decirme, crece en esa área.
Sé una persona más agradecida con los demás. No pienses y no te comportes como si todo el mundo te debiera servicio. Agradece todo lo que recibes. Y gracias a Dios lo aprendí. Pero fue el proceso difícil. Pierde uno de vista muchas veces ese tipo de cosas y no crecemos en medio de la adversidad porque no recordamos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. ¿Quieres ser mejor cristiano? Entonces, cuando venga la prueba de tu fe, cuando se ponga a prueba tu confianza en Dios, cuando venga una situación difícil que pone a prueba tu esperanza en el Señor, tu obediencia a Dios, persevera, que Dios va a agregar a través de eso, quiere agregar, hacer de ti un cristiano más completo, una persona más completa. En vez de pedirle a Dios, Señor, esta área no me la toques, aquí no me pruebes. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Tercera razón para tener gozo en las pruebas. Ya vimos dos. ¿Cuáles son, hermanos? Que la prueba de nuestra fe que produce, pero ¿qué más produce? Madurez. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, cual da a todos abundantemente y sin reproche. La tercera cosa que la prueba trae a nuestra vida es oportunidades para ser más sabio. Oportunidades para ser más sabio. Muchas veces vienen las pruebas a nuestra vida y seguimos tropezándonos, seguimos entrando en las mismas crisis, seguimos reaccionando igual porque no aprovechamos la prueba para pedir a Dios ¿qué? Sabiduría para actuar en medio de la prueba. Y como no le pedimos sabiduría a Dios y andamos haciendo las cosas a nuestra manera, pues no crecemos. Las pruebas no nos hacen más sabios. Cuando la prueba de nuestra fe debe convertirnos en personas más sabias. En gente que en esos momentos difíciles fue con el Señor. Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Qué hago en esta situación? Y abrimos la Escritura y leímos aquí, leímos acá, pedimos consejo a un hermano maduro que nos mostrara con la Biblia qué hacer. Tomamos eso y lo llevamos a la práctica. Y Dios nos dio sabiduría. ¿Qué va a pasar el día en que venga una prueba similar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a seguir? La sabiduría de Dios. Porque ya la pedimos y el Señor nos abrió el entendimiento y comprendimos cosas que teníamos que hacer y que Dios quería que hiciéramos en ese caso. Y entonces esos caminos ya están marcados en nuestro corazón. Ya los tenemos marcados porque aprovechamos que en medio de la prueba no fuimos sabios en nuestra propia opinión. Como dice Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en Romanos 12 se vuelve a repetir, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No fuimos sabios, no quisimos hacer las cosas a nuestra manera, le preguntamos a Dios. Fuimos a su palabra, ¿qué quiere Dios que hagamos? Oramos fervientemente, dame sabiduría para actuar.
¿Y esa sabiduría para actuar cómo es? Santiago 3, versículo 13. ¿Cómo sabemos que estamos actuando con la sabiduría de Dios en algún asunto? Bueno, la Biblia es muy clara sobre muchos asuntos, pero aquí está una pauta general. Santiago 3:13, todos juntos. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí viene, 17 y 18, con fuerza, hermanos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Cuáles son las características de la sabiduría de lo alto? Primeramente, ¿cómo es? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Esas son las características de la sabiduría de Dios. Y en un momento de prueba, si vamos a obrar con la sabiduría de Dios, es porque vamos a obrar así, con cosas puras. La sabiduría de Dios es pacífica. No está obrando en una prueba alguien con la sabiduría de Dios cuando está hablando mal, juzgando a otra persona, murmurando de otra persona. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es mentir para salir del problema. La sabiduría de Dios no es manipular. Esa es sabiduría animal, terrenal. ¿Cómo más le llama? ¿Cómo? Diabólica. Pero cuando nosotros nos vemos envueltos en situaciones que ponen a prueba nuestra confianza en Dios, nuestra obediencia a Él, y recordamos que son oportunidades para tener sabiduría, en ese momento, Señor, ayúdame, dirígeme, dame sabiduría para actuar, ayúdame, dame la fuerza de actuar como tú quieres, con tu sabiduría, no con la mía. Y entonces la prueba de nuestra fe nos va a hacer más sabios. Por eso oraba Moisés así, Salmo 90. Versículo 10, por favor, en adelante. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y dice el 12, por favor, todos juntos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo?
y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En este salmo que habla sobre la eternidad de Dios y la temporalidad del hombre, nos dice en el versículo esta oración de Moisés 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos ¿qué? Hermanos, ¿somos más sabios que el año pasado hoy o más necios? ¿Somos más sabios que el año pasado o igual en ignorancia en muchas áreas de nuestra vida de cómo Dios quiere que hagamos las cosas? Allí está el curso de fundamentos, allí está el discipulado y tantas oportunidades en nuestra iglesia para crecer en la sabiduría de Dios y poder enfrentar mejor los retos de la vida. Y muchas veces no nos damos el tiempo de aprovecharlos, no cultivamos nuestra vida en el crecimiento de la oración personal y la lectura de la palabra de Dios. Y por eso llegan las pruebas y fracasamos porque no tenemos la sabiduría de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero qué bendición es lo que nos dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice? El cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, si ayer no se la pediste, Dios no te va a decir, no te la doy, pues, ahorita porque lo necesitas. ¿Verdad? Dios no reprocha. ¿Verdad? Ahora sí me estás pidiendo, ¿verdad? ¿Quieres que te diga cómo? Pero antes no quisiste. El pastor te lo dijo desde el púlpito, tu esposa te lo susurró al oído y no hiciste caso. Pues ahora no te lo digo, a ver, hazle como quieras. Dios no es así. Él da a todos su sabiduría abundantemente y sin reproche. Y luego dice, la promesa, y le será dada. Hermano, tú necesitas sabiduría de Dios hoy para enfrentar una situación, pídela, Dios te la va a dar. Necesitas sabiduría porque estás pasando por una temporada de prueba en tu vida cristiana, pídele al Señor sabiduría, Él te la va a dar, Él te va a ayudar y te va a decir por dónde hacer las cosas, pero esa sabiduría, recuerda, será pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el camino de la sabiduría de Dios. Y así se distingue de la sabiduría humana. Esa sabiduría humana de las personas que salen de sus problemas, entre comillas, para meterse en otros, o salen sus problemas para seguir decidiendo mal. Dios quiere que realmente la prueba nos haga sabios. Y si alguno, volvemos a Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y versículo 6, por favor, todos juntos, 6 al 8, por favor, todos juntos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo. Y con esta última parte, hermanos, regresamos al principio. Porque dice que la sabiduría la tenemos que pedir con fe, no dudando nada. Pero estamos hablando de las pruebas a nuestra fe.
Entonces, cuarta cosa, la prueba es una oportunidad no solamente de ser resistentes, de ser más maduros, completos, de ser más sabios. La prueba es una oportunidad de crecer en fe, hermanos. Crecer en fe. De crecer en mi confianza en Dios. De avanzar en una fe más grande. Esa fe que los discípulos reconocieron que era muy pequeña y fueron con Jesucristo y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Se dieron cuenta de que su fe era muy pequeña. Señor, aumentanos la fe, pero se sorprendieron con la respuesta del Jesucristo, que les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Se sorprendieron con la respuesta de Jesús, sin duda, porque ellos esperaban que Jesús le dijera: ¿quieres más fe? Pues ahí te va, a la 1, a las 2, a las 3, ya tienes más fe. Jesús lo hizo con los ciegos. ¿Quieres la vista? La tienes. ¿Quieres ser limpiado al leproso? Quiero ser limpio. Pero con esa petición no la contestó. ¿Por qué? Porque dependía de ellos. Depende de nosotros confiar en Dios. Dios no puede hacer que confiemos más en Él, como usted no puede obligar a sus hijos a que confíen en usted. Puede amenazarlos, pero eso no es confianza, eso es miedo. La confianza se gana. Pero la confianza depende de las personas. Yo no puedo obligar a alguien que confíe en mí, puedo ganarme su confianza. Dios ya se ha ganado nuestra confianza de 1000 maneras, pero nosotros no terminamos de confiar en Él completamente, desgraciadamente. Y el Señor por eso les dice: si tuvierais fe, depende de ustedes. Aquí están las evidencias de que soy confiable, de que soy cumplidor, de que soy fiel, de que soy poderoso. Aquí están las evidencias. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no confías? Hermanos, la prueba es una oportunidad de crecer en fe, porque dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte. El viento avienta las olas ahorita para allá, ahorita para acá. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No seamos inconstantes. La prueba en este año va a sacar a algunos de la jugada por un tiempo. Sacará a otros de la jugada por otro tiempo, por nuestra inconstancia. Porque no confiamos, dudamos, no pedimos sabiduría, no maduramos, no aguantamos, y la prueba de nuestra fe no la aprovechamos. Tenemos este reto este año, hermanos. Crezcamos también en fe. Qué precioso es, aunque el momento es difícil, que estando bajo la opresión de la prueba, última ilustración, que estando bajo la opresión de la prueba, vamos a los elementos. ¿Cuál es el primer elemento? Resistencia. Estando bajo la opresión del Estando bajo la opresión de la prueba, segundo elemento,
Pasa el tiempo y aguantamos dependiendo de Dios, vamos completándonos. En el proceso le pedimos al Señor que dame sabiduría, y la pido con fe y voy creciendo y espero la promesa de Dios y yo sé que Dios me la va a dar, y viene el tiempo en el que esa prueba va pasando y con la ayuda de Dios hemos vencido. Porque las pruebas no duran para siempre. Por eso Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Y cuando uno ha visto la mano de Dios dándote sabiduría, dándote fortaleza, obrando en las circunstancias, porque tú se lo pediste, porque tú le obedeciste, porque tú resististe y no te desalentaste y no hiciste las cosas a tu manera, no fuiste sabio en tu propia opinión. Cuando tú ves la mano de Dios obrando, la próxima vez, te lo aseguro, vas a orar más, vas a confiar más, vas a aguantar más. Hermanos nuevos creyentes que están aquí, tú serás sometido a pruebas a tu fe. Tal vez ya estás siendo sometida a una de ellas, la más común, el rechazo de tu familia y amigos por causa de Cristo. Sigue estos pasos, aguanta eso, resístelo. Dios te ama, tienes una familia en Cristo aquí y ellos también necesitan de Dios. Es una reacción de gente que necesita del Señor también. Ámalos, es la sabiduría de Dios, hacer bien incluso a nuestros enemigos. Compréndelos, pero resiste, confiando en las promesas de Dios, y aunque pase el tiempo, depende del Señor. El Señor te va a proveer lo que necesitas, amigos, familiares en Cristo. Vas a madurar en esa área de tu vida. Pídele sabiduría de Dios para conducirte con esos familiares que no te reaceptan. Y confía en que Dios va a obrar, pero pídele con fe. Cuidado con la inconstancia. No dejes que las pruebas te saquen del camino de buscar a Dios. No dejes que esas circunstancias difíciles te desvíen, porque también Dios las permite como parte de nuestra experiencia cristiana. Como consecuencia, no de una prueba a tu fe, sino de malas decisiones que has tomado, de conductas equivocadas, reacciones impulsivas, y estás buscando a Dios. Vamos, te quiero leer los consejos de Elifaz a Job. En el caso de Job, Job no sufría por malas decisiones. Job sufría por una prueba a su fe que vino sin que él la buscara. Pero el consejo de Elifaz pensó que Job había hecho las cosas mal, y sus amigos, y le da estos consejos con buenas intenciones, consejos que son ciertos cuando nosotros estamos sufriendo porque hemos tomado malas decisiones. Dice Job 4:7. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. El pecado, amigos, que se siembra, se cosecha.
La maldad que se siembra, se cosecha. Las malas actitudes que sembramos, cosechamos. Las malas acciones que tomamos, las cosechamos. Perecen, dice el 9, por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bravidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Y más adelante dice, versículo 17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Elifaz nos dice, Dios es más justo que el hombre. De nada sirve que nos autojustifiquemos en las malas decisiones que hemos tomado. Dios es más justo que nosotros. No nos podemos poner a competir con Él. Nosotros somos frágiles, efímeros. Y además, el tercer argumento de Elifaz es que la desgracia no viene sola. Capítulo 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la saciarán entre los espinos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. La desgracia no viene sola, es muchas veces consecuencia de nuestra maldad. Por eso al necio la ira lo mata y al codicioso lo consume la envidia. Y se meten en problemas y toman malas decisiones por su maldad. Así somos los seres humanos. Por eso es que si tú estás pasando por tribulación y tú tienes parte de responsabilidad en eso, hermano, amigo, sigue los dos consejos que vienen después. Primero, 8 en adelante. ¿Lo leen conmigo, hermanos? Versículo 8 del capítulo 5. ¿Qué dice? Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Continúo. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, o sea, al que menos tiene, y la iniquidad cerrará su boca. ¿Quieres tú encontrar la gracia de Dios en medio de tus problemas? Busca a Dios, encomiéndate a Él, acércate a Él, que Él puede cambiar las cosas si tú le buscas, te arrepientes de lo que hiciste mal y te acercas a Él. Dice aquí en el versículo 15, así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso. Y el segundo consejo, versículo 17 y 18, lo leen conmigo, por favor. ¿Qué dice?
He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga hiere y sus manos curan. Segundo, no menosprecies el castigo y la corrección divinas. Si tú estás sufriendo por consecuencias de malas decisiones, aprovecha la corrección de Dios. Aprovecha que Dios te está corrigiendo, está tratando, está permitiendo eso para hacerte reaccionar. Y mira las bendiciones que siguen, las leo y ahí terminamos. Cuando nosotros recibimos y corregimos nuestra vida, recibimos la corrección de Dios y corregimos, dice 19, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo para tu provecho. Pongámonos de pie, hermanos, para hablar. Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde ya, rogándote que si hay alguien entre nosotros afligido, en medio de pruebas a su fe, en medio de pruebas a su confianza, a su obediencia a ti, que encuentre en ti misericordia, refugio, que corra a ti a refugiarse, que tome de ti fuerzas para resistir, para dejar que la prueba cumpla ese propósito de instrucción, de madurez, para darle la sabiduría que necesita. Y ayúdale para que su fe crezca. Y también te pido que si hay alguien entre nosotros que necesita seguir estos últimos consejos de la Biblia, estas instrucciones, buscarte porque se ha desviado, porque ha cosechado lo que sembró, porque se ha alejado de ti y ha hecho las cosas mal y lo reconoce. Si hay alguien que te quiere buscar, haz recibir tu disciplina, aprovecharla para cambiar el rumbo, arrepintiéndose de sus pecados, rectificando el camino, pues que también lo haga. Hermanos, así como estamos en actitud de oración, ¿habrá alguien entre nosotros que dice, pastor, yo soy esa persona? Yo soy esa persona que está pasando por tribulación, pero en gran medida porque he tomado decisiones equivocadas. Y no puedo justificarme de lo que he hecho mal. No debo hacerlo. Y reconozco y necesito la ayuda de Dios. Quiero acercarme a Él, encomendarme al Señor. Quiero aprovechar su disciplina. Quiero que Él cierre esa herida
Quiero venir a un encuentro personal con Jesucristo. Si tú no has tenido este encuentro con el Señor, quiero decirte que el gran problema del hombre es el pecado y nuestro alejamiento de Él es porque hemos ofendido. Y la forma de entrar en una relación con Dios es por medio de Jesucristo, quien vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo vino a pagar por nuestras culpas. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido en nosotros. Jesucristo vino a abrirlos el camino a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú confías en Jesucristo y su sacrificio, y tú te arrepientes de tus pecados, el Señor tendrá misericordia de ti, y entonces perdonará tus pecados, sanará tu corazón. Pero tú necesitas arrepentirte y confiar de todo corazón en Él. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero hacer eso, yo quiero tener ese encuentro con Jesús, lo necesito. Sal de tu lugar, no vas a decir nada. Si tú quieres tomar esta decisión de fe, todos estamos con rostros inclinados, orando por ti, orando por nosotros. Pero si tú quieres tomar esta decisión de fe, sal de tu lugar, da unos pasos, ven aquí donde estoy yo, no vas a decir nada. Sal y entrégate al Señor. Gracias a Dios. Necesito un encuentro con el Señor Jesús, cierto, verdadero. Necesito pedirle perdón de mis pecados, arrepentirme, confiar en Él. Quiero esa relación con el Señor por medio de la fe en Jesucristo.